Domingo segundo de Cuaresma. Estamos en este tiempo donde hacemos un análisis de nosotros mismos, nos hacemos un autoexamen y constantemente nos acercamos al Señor reconociendo pues nuestras faltas, reconociendo que sin Él no somos capaces de hacer absolutamente nada, que somos débiles y que solamente fortaleciéndonos en el poder de su propia fuerza, allí es donde nosotros podemos encontrar la capacidad para enfrentar cualquier circunstancia o cualquier situación en esta vida. Así que entramos ya de lleno en este segundo de Cuaresma. El Evangelio de hoy comienza algo con esta frase: Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Jesús estaba en Galilea, donde acababa de discutir con los fariseos, quienes, buscándole siempre algún error o alguna falla, observaron que sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. Entienda usted que este lavarse las manos no es como nuestro lavar las manos. O sea, no es que vamos por un asunto simple de higiene a lavarnos las manos antes de comer. Había todo un rito que estaba establecido y lo habían llevado a tal punto que realmente era súper engorroso. Habían capítulos completos dentro de la ley para explicar cómo debía ser este lavado de las manos. Si se tomaba la vasija tenía que tener, por supuesto, agua limpia, pero si tomabas no la podías tomar con una mano, porque cuando tomabas una mano, ya esta mano estaba contaminando el agua, y cuando lavabas, entonces no quedaba limpio porque ya habías tocado con el agua sucia, tenías que tomarla con otro utensilio para eso. Y entonces después tenías esa agua ya no se podía usar porque ya había caído el agua de la mano, y arrojar esa agua y colocar, pero en el transcurso, si alguna gota caía nuevamente en la mano, te quedaba la mano impura y tenías que volver a comenzarlo todo. Entonces resolvieron que era mejor utilizar las manos en alto, para que las gotas cayeran hacia la muñeca, hacia el antebrazo, y no que del antebrazo pudieran correr hacia la mano. Era todo un lío, era todo un problema, pues. Entonces los discípulos iban caminando y tomaron alimento, y los fariseos que estaban allí pendientes de agarrar a Jesús en cualquier cosa, le señalaron esto. Jesús aprovecha entonces aquí para dar dos enseñanzas bien rápidas, bien concretas, que es la lectura previa, antes de entrar, por supuesto, a lo que está tocante en este día. Jesús viene y le dice a ellos, como con estas lecciones, dos lecciones principales les da. Le dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús les enseña, no es lo que está afuera que va a contaminar al hombre. Lo que contamina la esencia real del ser humano es lo que dentro de él sale, y son estas cosas que yo acabo de mencionar. Hay que tener cuidado, segunda enseñanza, que hay que tener cuidado con las tradiciones humanas, pues estas pueden llegar a ser más importantes que la propia palabra de Dios, invalidando entonces el poder de Dios. Y les expresó lo siguiente: así ustedes, en nombre de su tradición, han anulado la palabra de Dios. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Esto era porque los judíos habían dejado de invalidar un mandamiento, que era el de honrar a su padre y a su madre, y lo que hacían era que cuando tenían un dinero, declaraban ese dinero como ofrenda a Dios. Y entonces cuando era declarado como ofrenda a Dios, ya no había razón, pues dejaba de ser de ellos. Y al dejar de ser de ellos, ya no tenían un dinero que tenían que darle pues a los padres. Ahora,
lo que indicaba, lo que determinaba que eso era ofrenda a Dios, era una tradición humana. Las escrituras decían que tenían que bendecir a sus padres. Entonces ellos, por una tradición humana, convirtiendo el dinero en una ofrenda exclusiva para el Señor, dejaban de ayudar y bendecir a sus padres, que era lo que realmente el mandamiento de Dios ordenaba. Eso es como si dijéramos hoy, el que quiere ser más papista que el Papa. Es decir, dejan de servir a Dios por servir a Dios. Conozco gente que, por ejemplo, han dejado a su familia porque van a irse de misioneros a una ciudad o a un país y los dejan. Y entonces dejan a su esposa, dejan a los hijos, porque van a servir a Dios. Eso es dejar de servir a Dios, porque la familia es el primer ministerio que Dios le entrega al hombre, por supuestamente ir a servir a Dios en otra cosa. Podrán hacer lo que quieran, pero no es agrado de Dios que se deje de hacer lo que es la esencia de su mandamiento por ir a hacer lo que se considera ellos que es lo que Dios les ha pedido que hagan. Luego de eso, dice el Evangelio de hoy, Jesús partió de allí y se retiró a las tierras de Tiro y de Sidón. Y una mujer extranjera, que no era parte del pueblo de Dios, en un estado de desesperación a causa de su hija que estaba enferma, según ella, poseída por un espíritu, se atreve a seguir a Jesús, profeta de Israel. Y digo profeta de Israel porque usted debe recordar que como ella no era judía, no tenía idea de lo que realmente de lo que era el Mesías. Sin embargo, le va a llamar hijo de David, que es un nombre mesiánico de Jesús, cosa que es bien interesante y digna de estudiar y de hablar con detenimiento, pero no es el tema ni es el día para eso. Sin embargo, ella, aunque no es judía, se acerca a Jesús y comienza a dar voces, a caminar kilómetros y kilómetros detrás de él, dando voces, diciendo exactamente lo mismo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija estaba gravemente atormentada por un demonio y le insistía: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y llegó hasta el punto que esta parte de interpretación mía muy particular llegó a molestar a los discípulos. Usted debe entender que los discípulos, los apóstoles, hasta que ellos no recibieron el Espíritu Santo de Dios el día de Pentecostés, eran unos hombres comunes y corrientes como cualquier otro. O sea, no tenían nada especial en ellos. Todavía estaban en proceso de formación. Se fastidiaban, se cansaban, se dormían, dijeron mentiras. Uno negó al otro, a Jesús. O sea, tenían un montón de debilidades como cualquier otra persona. No habían recibido el poder de lo alto que los convirtió en esos hombres que fueron capaces de morir por causa de Cristo. Para ese momento no. Y yo me imagino que venían caminando muchos kilómetros y la mujer venía dando voces detrás, y usted se puede imaginar caminar y caminar y caminar como una mujer que viene diciendo allá atrás, ¿verdad? Jesús, ten misericordia de mí, Jesús, ten misericordia de mí. Y Jesús, inmutable, caminando de lo más tranquilo, como si no fuera con él. Los discípulos se acercan y le dicen: Maestro, atiéndela. Podemos decir que ellos intercedieron por la mujer, o a lo mejor estaban intercediendo por ellos mismos. ¿Quién aguanta ese fastidio? Haz algo. No sabemos exactamente qué es lo que estaban pidiendo, pero de alguna u otra manera sirve como intercesión, ¿verdad? Es decir, la intercesión delante de Dios puede ser motivada por algo recto y justo, o a lo mejor no, pero siempre es intercesión delante de Dios por otro, y eso siempre es bueno, ¿ok? Hay gente que va a la iglesia o siente la responsabilidad. No, fulanito me dijo que pidiera porque va para un trabajo, porque lo vamos a operar. Oye, estoy fastidiado, no quiero, estoy cansado, lo que sea, pero bueno, yo voy a orar por lo que más porque siento la responsabilidad. No va con el corazón, ¿verdad?, pedirle a Dios por esa persona, pero sin embargo va y lo hace. Intercesión delante de Dios con un tercero es buena, no importa, mejor es con el mejor corazón, pero si no lleva el mejor corazón, de todos modos es bueno, ¿okay? Así que estos discípulos actuaron de esa manera, le hablaron a Jesús y le compartieron pues que hiciera algo por esta mujer. Y lo que ocurre después, vamos a tocarlo al final. Les prometo que no me lo voy a saltar porque lo tengo bien clarito aquí para que no se me olvide. Pero imagínese usted por un momento la situación por la que estaba atravesando esta mujer. Tenía a su hija que según ella estaba atormentada por demonios. ¿Por qué digo? Porque la Biblia no dice que la niña estaba atormentada por demonios. Ella dice que hay enfermedades que vienen por demonios, por espíritus. Sí, la Biblia también lo dice en algunos puntos, pero aquí no lo está diciendo.
O sea, no es el apóstol que está diciendo, no es Jesús que está diciendo, ¿verdad?, que es por un espíritu, no, sino que es la mujer que dice, mi hija está gravemente atormentada por un espíritu. Nadie la corrige, pero usted debe entender porque tampoco era lo más importante. No era un videotape que estaba grabando allí y estaban después escribiendo exactamente todo lo que ocurrió. Pero la situación real era que esta mujer estaba en una situación bien complicada, bien difícil, que le había impulsado a seguir a Jesús durante mucho tiempo, durante muchos kilómetros, dando voces y dando voces y dando voces. Su vida tenía que ser un completo desastre. Tenía que haber llegado a un punto donde la desesperación le había llegado a tal que, siendo extranjera, seguía a un profeta, entre comillas, pongo los deditos así porque me estoy oyendo, a un supuesto profeta, ¿verdad?, de Dios, que no era de su patria y que no hacía milagros en su país, en su patria, sino solamente en los judíos. Sin embargo, ella no le prestó atención a eso, fue en busca de una solución para su problema, pues su hija estaba gravemente atormentada. No importa entonces la causa, pues, por la que nosotros podamos estar, o esta mujer, nuestra vida pueda estar sumergida en grandes y terribles dificultades. A veces nosotros mismos pasamos por situaciones similares. Ya no será porque tenemos un hijo enfermo, gracias a Dios, pero será por alguna otra causa. Todos tenemos diferentes problemas, diferentes situaciones en nuestra vida que nos hacen sentir en un momento, pues, que la vida parece que se acaba, que ha llegado a tal extremo la situación, pues, que nos ahoga. A veces podemos llegar incluso a sentir físicamente dolor en el corazón, dolor en el pecho, falta de aire por la misma situación, y sentimos realmente, pues, que el mundo como que se nos acaba en medio de eso. Y la enseñanza de hoy entonces tiene que ver con eso, porque nos hacemos parecidos a esta mujer. Y quiero entonces mostrarle que otras personas dentro de la vida de la Escritura han vivido situaciones también duras y conflictivas que le han hecho sentir, pues, que todas las cosas están perdidas. En 1 de Samuel, capítulo 30, el verso 3 en adelante, dice así: cuando David y sus hombres llegaron a su aldea, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y a rescatar a todos los cautivos. Imagínese usted esto: llegar David a la ciudad después de haber estado en la lucha, en las batallas, y encontrarse entonces, David estaba en persecución. Saúl, que era el rey, quería matarlo. Él andaba como con un grupo de guerrilla y actuaba en favor del país, pero no junto al rey. Es decir, él actuaba a favor de Israel, pero no con el ejército del rey, porque el rey lo quería matar a él. Así que cuando anda en sus excursiones, regresa entonces al pueblo, a la aldea, a la ciudad donde él estaba residiendo, y resulta que encuentra que todo está destruido, todo ha sido quemado, y no hay nadie, a todos el enemigo se los ha llevado. Y yo quiero que usted guarde eso en su mente y en su corazón. Aunque era literalmente un país extranjero, era el enemigo de David quien había secuestrado a la familia, quien había secuestrado a la esposa, a los hijos de él y de todo el resto de sus hombres, de los soldados que lo acompañaban, de todos.
Y nosotros debemos entonces estar bien claros para identificar que también como David tenemos un enemigo, y ese enemigo causa también daños y destrozos, y que está al pendiente, planificando siempre poder de alguna manera afectarnos o dañarnos. ¿Qué ocurrió aquí? Fíjense la primera parte. David llega, se consigue con todo aquello, y ¿qué es lo primero que hacen? Lloran, se sienten terriblemente mal. Imagínense el shock por el que estaban viviendo. A lo mejor no estamos hablando de que usted llegó a su casa física en la dirección tal y la encontró quemada, no estamos hablando de eso, pero a lo mejor llegó un día y se dio cuenta que, no sé, que su matrimonio parece que se acabó, o que la familia está desintegrada, o que algún hijo está metido en algún tremendo lío, algún tremendo problema, que su esposo hizo algo en el trabajo que no estuvo bien y de repente lo botaron y se acabaron los ingresos del hogar. ¿Qué sé yo cuál puede ser el problema? No sé, varios, diferentes situaciones para cada quien, pero la realidad es que nos encontramos en un momento que golpea tan duro que nos ponemos a veces a llorar y decir, ¿qué está pasando? Todo estaba bien, porque fue como de un momento a otro. No me di cuenta por dónde se metió el enemigo, si yo estaba con mi espada fuerte, haciendo la obra, el trabajo, haciendo las cosas bien, y de repente llego y me consigo con que el enemigo estuvo aquí y no me di cuenta y se llevó todo. Ese nivel de impacto hace que nos derrumbemos, que tal vez caigamos al piso. Pero lo importante es que debemos levantarnos, tomar el ejemplo de David. David se levantó, dice las escrituras, dice la palabra, después de haber llorado hasta quedar sin fuerzas. Se levantó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Vino al Señor. Ante una gran situación de angustia se nos presentan dos alternativas principales. Hay varias alternativas secundarias, pero hay siempre dos alternativas principales. Podemos buscar a Dios como nuestro fiel ayudador, sabiéndole que Él no es el causante de nuestros problemas, o podemos, por el contrario, alejarnos de Él, endosándole a Él la responsabilidad o parte de la responsabilidad de todo aquello que nos sucede. Si escogemos lo primero, seguro viviremos. Si escogemos lo segundo, seguramente vamos a perecer. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Hoy tomo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tus descendientes, con tal que ames al Señor, tu Dios, escuche su voz y le seas fiel, porque de ello depende tu vida y tu larga permanencia en la tierra, que el Señor juró dar a tus padres. Una promesa. El Señor le promete a los padres antiguos de Israel que le iba a dar una tierra. Y el Señor le cumple a estos y le dice, hey, pero para que puedan permanecer allí, hay dos caminos. O me obedeces y sigues mis mandamientos, y entonces verás florecer tu camino, o te apartas de él, escoges tu propio camino, y entonces tendrás que asumir tú mismo las propias consecuencias de ello. Si haces mi voluntad y tomas mi consejo, seguramente redundará en bien y alcanzarás victoria. Si no, no te va a ir bien, dice el Señor en su palabra. Importante, mientras vivamos no hay un punto de no retorno. Eso no existe en el Señor, solamente la muerte.
Si alguien muere, ya no hay oportunidad de arrepentimiento porque en la otra vida no hay arrepentimiento. La oportunidad de arrepentirse está en esta vida. Así que mientras estemos vivos hay esperanza y Dios puede traer de vuelta todo aquello que se ha perdido. Tiene el poder y la capacidad de rehacer todo aquello que parece acabado y destruido. No existe un punto de no retorno. No importa cuán mal la hayamos pasado o nos hayamos estado viviendo, Dios siempre tiene el poder para rescatarnos. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que había derrochado todas aquellas herencias que el padre bueno le había dado? Sin embargo, en medio de la hambruna y la dificultad se acordó de que en su casa había provisión y regresó pues a su casa. Asimismo, no importa la condición, el tiempo que haya pasado, siempre tenemos la oportunidad de volver a casa. El siguiente punto es que tenemos que estar atentos a quién es nuestro enemigo. A veces la situación no es causada directamente por nosotros mismos, sino a veces la situación que vivimos viene causada por gente que nos rodea, pero la intención es siempre la misma: causarnos el mayor daño posible con el objetivo de destruirnos. ¿Quién es nuestro enemigo real? Nuestro enemigo real es Satanás, el diablo, y llame Belcebú, póngale el nombre que usted quiera, pero es ese bicho, ángel caído, ¿verdad?, que está allí con la única intención de matarnos, de robarnos, de destruirnos. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 12: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de las tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio. Ese es nuestro verdadero enemigo. A veces creemos que nuestro enemigo es la persona que nos fastidia, que tenemos delante, a ese que supuestamente me debía hacer bien y lo que me hizo fue mal, a ese que me debía, honrar y bendecir, y lo que hizo fue que me arruinó y me malpuso. Pero nosotros miramos y debemos entender claramente que aunque es sea o esta persona, este amigo, este familiar, quien sea, que está obrando de esa manera en contra de nuestra vida, nosotros tenemos que aprender a reconocer que no es él como persona, y aprender a mirar un poco detrás y decir: yo sé que estás allí atrás, yo sé que no es este, yo sé que no estás usando a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi hijo, no, a mi esposa, no, yo sé que eres tú que estás allá atrás y quieres hacerme mal a mí utilizando a estos que se han dejado tal vez usar. Pero tú eres mi enemigo, porque eso es lo que dice la Escritura. Aprender que nuestra lucha no es contra esa persona, sino contra quien está detrás. Eso nos permite entrar en un nivel de conocimiento que nos hace comprender lo que Dios hace y nos pide a nosotros. Porque cuando nosotros entendemos que ya no es esta persona, vamos a poner, ya no es mi hijo que me está causando estos problemas, sino el que está detrás, entonces mi percepción de mi hijo cambia y digo: tengo una alternativa, o lo aparto, ¿verdad?, o lo recojo, entendiendo de que voy a enfocar mis baterías contra el que está detrás. Porque finalmente, aunque tiene cuota de responsabilidad siempre, ¿verdad?, no es el culpable real. El culpable real es el que está atrás. Y si logra destruirme o acabar con lo que quiere que acabe, quien se va a salir con la suya es el que está detrás y no que está siendo utilizado para tal fin. No sé si me están entendiendo. Así que debemos estar atentos y reconocer que nuestra lucha no es contra carne y sangre. No debería suceder, pero sucede. A veces la gente cercana es quien nos causa la mayor frustración, preocupación, tristeza, y nos toca ir al rescate de ellos, aun cuando en el momento sintamos que no lo merecen, al saberlos presa fácil, cautivos del enemigo. Así que hay que hacer como David: pasado el duelo inicial por el impacto recibido, levantarse, sacarse las lágrimas, fortalecerse en Dios y venir a Él, al Señor, para recibir instrucción y luego entonces marchar al combate y en consecuencia a la victoria. Porque quien marcha al combate guiado por Dios siempre va a alcanzar victoria. ¿Qué fue lo que hizo David? Inmediatamente que se levantó, que le dijo al sacerdote: busca el efod. En el efod, ¿qué era?
Eso que, ¿se acuerdan cuando vimos acá una clase al respecto? El pectoral que usaba el sumo sacerdote, que tenía muchos colores, se colocaban unas piedras allí y habían dos piedras específicas que eran el Urim y Tumim. Se le consultaba al Señor y con esas piedras se sabían si sí o no. Le preguntaban al Señor, ¿debo hacer tal cosa? Ellos sabían por el resultado, por lo que hacían con esas piedras, sabían si era sí o era no la respuesta de Dios. Así que David consultó a Dios, ¿verdad?, utilizando el efod, el Urim y Tumim, y entonces recibió respuesta y actuó según eso. Hoy día nosotros no tenemos Urim y Tumim. No podemos ir a una parte y decir, a consultar un dado, una cosa ahí, ¿verdad? Pero si cae 6 es que quiere que el Señor haga yo otra cosa. No, eso no existe, esto no funciona así. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos muestra lo que debemos hacer, incluso también nos dice lo que no debemos hacer. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador y a Él debemos estar atentos para poder recibir la instrucción de parte de Dios y saber qué es lo que nosotros debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Pero hay que venir al Señor para poder recibir esta su instrucción. Una vez reconocido el enemigo y conocida la voluntad de Dios, empieza la batalla, misma que se libra principalmente en nuestra mente, por lo que casi de inmediato comienza el forcejeo, como si fueran luchadores olímpicos, ¿verdad?, con la duda, y debemos entonces echar mano de la fe, la cual, aunque nos parezca que tenemos una fe casi insignificante, seguro será suficiente para alcanzar la victoria. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Eso es la fe. El principal campo de batalla es nuestra mente. Nuestra mente. Yo he ido a sitios, yo recuerdo, mire, como si fuera ayer, haber estado en un sitio, en oración, en una casa, haciendo oración, de parte del trabajo que nosotros nos toca hacer, y había una señora que estaba allí, que se ufanaba, pues, de ser una persona de muchísima oración y de discernimiento de parte de Dios, y que, bueno, yo no voy a decir que no lo era, pero entonces en medio de la oración, la señora empieza, Padre, vamos a reprender, porque hay un espíritu por allí. Bueno, ¿será? Y después hay un espíritu por tal parte. Digo, mire, la batalla principal nuestra está en nuestra cabeza. En nuestra cabeza. No voy a decir que no hayan, por supuesto que sí. Esas cosas ocurren, pero la pelea mía y suya no es contra un espíritu que pasa por aquí en una puerta y entró y salió y me movió una cosa. Olvídense de eso. La pelea con el enemigo está aquí. El que va a llevar la contraria a la palabra de Dios, el que le va a incitar a hacer cosas que no están bien, al que va a sembrar duda cuando Dios le ha hablado. Con ese es con el que hay que enfrentar. Y comienza inmediatamente que uno recibe voz de Dios para actuar en respecto a alguna cosa, comienza un forcejeo. Usted ha visto las peleas, no las peleas que uno ve ahora en televisión del MMA y esas cosas, artes marciales mixtas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la lucha olímpica, ¿verdad? Que empiezan a tratar de agarrarse los tipos ahí, empiezan a moverse por los brazos, se dan por la cabeza, tratando de buscar un agarre, alguna cosa. Así comienza la pelea en nuestra cabeza con la duda. Te va a decir, eso no es así, no es tal cosa, yo no creo, no se merece, si se merece, hazlo, no lo hagas, porque vas a parecer tal cosa, no. Y entonces uno empieza en la cabeza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y ni termina de arrancar, ni se echa para atrás, o un día camina para adelante, 2 días camina para atrás, y entonces no termina uno de hacer una cosa ni otra, porque está en medio de un conflicto. Aquí no sirve de nada, podemos reprender, por toda la casa, si la pelea no está en las paredes, la pelea está aquí en la cabeza. Llega ahí donde nosotros tenemos que dar la lucha y vencer, principalmente en ese campo, en el campo de la mente, utilizando la fe. ¿Qué es la fe? Si usted va a comprar unos muebles, va a cualquier mueble, y aquí se va a comprar unos muebles, va en su carro pequeño y se compra todo un juego de muebles completo. Cuando usted llega a su casa, usted le puede decir a alguien, tengo muebles nuevos.
Y alguien puede llegar y entrar y decir, ¿dónde están? No han llegado, pero ya tengo los muebles nuevos. No te creo. ¿Por qué? Porque no los veo. Pero es que yo tengo un recibo, que yo fui, los pagué y los compré. No, hasta que yo no los vea, no lo creo. Bueno, si queremos lo creas, ahí vos pues. Pero yo pagué los muebles y el camión viene hoy o mañana y el delivery viene y me van a entregar mis muebles. Pero aunque no están aquí, yo ya tengo muebles nuevos. Así es como funciona la fe. Las cosas que llaman cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Y dice, es la certeza de lo que se espera. Es decir, yo estoy seguro de que los muebles van a llegar. Tengo certeza de lo que espero. Estoy convencido de algo que no veo. Porque no lo veo, pero estoy convencido. Porque tengo un soporte que dice, que me da la razón y me dice, yo, aunque no lo estoy viendo, allí está. Eso es la palabra de Dios que te dice alguna cosa y tú tienes que utilizar eso como tu recibo para decir, aquí está, aunque no lo estoy viendo en el momento. Así es como funciona la fe. Y entonces cuando viene la duda, tú le dices a la duda, párate ahí, duda. No te acepto. Podrás decir lo que tú quieras, podrás decir que no tengo muebles, te podrás burlar de ahí, pero aquí dice, en este recibo dice que yo tengo los muebles y los muebles están y los muebles vienen. No importa que tú o nadie lo vea. No importa que los vecinos todos se reúnan y miren para adentro por las ventanas y se empiecen a reír porque estoy loco porque tengo muebles nuevos. Porque yo sé que dentro de unos 2 días, o 3 días, o una semana, no sé cuándo, va a llegar el camión y me va a bajar los muebles. De ahí voy a mirar todo. Esa parte no. Esa parte no, parece que ustedes echan a perder a uno. Provoca, ¿verdad que sí? Pero así es como funciona. La batalla es en la fe, en la mente, y hay que utilizar, pues, la fe. Pero ¿cómo hacemos esto? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque nuestra manera de pensar no está acostumbrada a pensar así. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, verso 2, no tomen como modelo las cosas de este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente, renovando su forma de pensar, a fin de que puedan comprobar. ¿A fin de qué? Que comprobemos, no simplemente que veamos, que podamos comprobar por nosotros mismos, con todos nuestros sentidos, cuál es la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y la podemos comprobar cuando cambiamos nuestra manera de pensar, pues de esa manera nosotros cambiamos nuestra manera de vivir. Ahí disfrutamos de todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Debemos comportarnos para agradar a Dios. Ese es el secreto de esto, vivir para Él. Quien lo hace debe seguir haciéndolo, sin descuidarse, teniendo cada vez mayores progresos, pues el llamado es a ser santos. ¿No es eso lo que dice la Escritura? La lección de hoy, sean santos porque yo soy santo, dice la Escritura. El que ya lo hace, sígalo haciendo. Tiene que brindar los frutos respectivos, tiene que mostrarlo. Y vuelvo entonces al Evangelio del día, para terminar. A veces creemos que no tenemos la capacidad o que no somos dignos o lo que sea. O como que hemos pedido al Señor y no hemos visto respuesta. Les voy a explicar algo. Hay 3 respuestas de Dios. Solamente 3 posibles. No hay más. No hay otra respuesta. La respuesta de Dios son 3. ¿Sí? ¿No? Ahorita no. ¿Sí? ¿No? Ahorita no. O espera, como uno lo quiera decir. Esas son las 3 respuestas de Dios. No hay otra. A veces la respuesta es sí, pero Él quiere, no por Él, sino sacar de nosotros lo mejor. Porque no me van a decir ustedes, no me van a decir a mí nadie que Él no conocía la fe de la mujer cananea que venía gritando detrás de Él. Claro que sabía, pero ¿para qué era necesario que ocurriera todo lo que ocurrió? Para los discípulos, para mí y para usted, que lo íbamos a leer, y para que la mujer entonces expresara, sacara de dentro toda el poder de la fe y de la convicción de reconocerle a Él como el que tiene la capacidad y el poder. Porque aunque en el texto que leímos dice cachorros, la palabra en realidad fue perros. Lo que pasa es que las versiones tratan de endulzar porque sienten como que las palabras son muy duras. Pero Jesús dijo, no está bien darle la comida de los hijos de Israel, echársela a los perros. Otras versiones dicen perrillos. Ningún perrillo ni ninguno cachorro. Perro fue la palabra que utilizó el Señor. Eso fue la palabra justo que utilizó. ¿Y qué dijo la persona? ¿Qué dijo la mujer? Mira, mijito, mi arma vos.
Ahora sí es verdad que es profeta y que hijo de Dios. Si fueras hijo de Dios no le dijeras a uno así. No fue lo que hizo. No le importó, porque ella se reconoció un perro delante de Dios. Porque no le dijo, no me digas así. Y le dijo, no, sí es verdad. Pero es que los perros comen y se sacian, aunque sea con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, Señor, yo sé que no lo he hecho bien, yo sé que la he puesto una y otra vez, que vivo echándola. Pero aquí estoy con una migaja de lo que los demás pudieran merecer. Yo con eso tengo, porque en tu poder hay suficiente para transformar las vidas, para cambiar, para sanar, para hacer nuevas todas las cosas. Y aunque a lo mejor en este momento pues no lo esté recibiendo, insiste. ¿Cuántos kilómetros lleva? A veces queremos que la inmediatez. No, es que si vuelvo a pedir, es que no tengo fe. ¿Dónde dice eso? Si la Biblia está llena de gente que pide y vuelve a pedir. Así que caminemos en nuestra vida de rodillas. Vengamos al Señor y no nos cansemos. ¿Por qué? Porque es la vida por lo que estamos pidiendo. Si tuviéramos realmente un hijo enfermo, ¿cuántas horas pudiéramos pasar de rodillas orando y pidiendo? Pues para todas las cosas hay que pasar el tiempo también de rodillas orando y pidiendo, porque Él está dispuesto a darnos. ¿Por qué después? Él lo sabe. ¿Por qué dice ahorita no, si mejor mañana? Para sacar lo mejor de mí, para transformar un poco mi vida, para hacer algo conmigo y darme en el momento oportuno lo que yo necesito. Así es como actúa el Señor. Y eso debe ser para nosotros el objetivo de nuestra vida. Hasta aquí la homilía de este día.